Vamos a los comentarios, porque si no, no nos da tiempo de hacerlos, que hoy he logrado cubrir bastante de lo que queríamos comentar, y estos son los co-comentarios. Bueno, vamos a los comentarios temerarios, porque esta semana tenemos también varias cosas bonitas, varios tontos y alguno listo. Me gustó mucho la semana pasada el que preguntaba sobre Mandela, ¿no? Son preguntas interesantes. Bueno, dice, se llama asterisquito, creo, ¿cómo se llama? Puntito. Esa gente que dice, es que mi nombre me da pena. Mi nombre no. Me llamo Puntito. Bueno, dice Puntito con auriculares, eso sí, para que se vea que es DJ. Muy curioso que un migrante que vive a toda madre en España odie lo español y jamás puede haber algo positivo en la cultura de la que literal mama porque su país de izquierda lo hizo huir. Me sentí como viniendo, no sé, de Noruega. A ver, uno, no soy migrante, soy español, tanto como mexicano. Y no vivo a toda madre, pero vivo de mi trabajo también como vivía en México, exactamente también como vivía en México. ¿No odio lo español? Sí soy español. Eso no significa que me parezca bien la conquista, la Inquisición, el franquismo o la guerra de los 80 años. Al contrario, me encanta la España de la Unión Europea, del socialismo democrático, del buen fútbol y baloncesto y de la gente maravillosa que la habita, con alguna excepción. Estoy consciente de las partes negras de la historia antigua de España y de las partes negras de la historia antigua de las sociedades que habitaron Mesoamérica y en general América. Pero pues, son el pasado y me gusta el presente. 3. México no es de izquierda. España sí. México no lo ha sido nunca, salvo un poco con Lázaro Cárdenas. Y de izquierda soy yo, que me fui cuando aún pataleaba el sexenio infecto de Zedillo, que de izquierda, por cierto, no tenía absolutamente nada, que te recuerdo que Zedillo sigue viviendo de las traiciones y de las ventas que hizo de buena parte del país, sobre todo de los ferrocarriles, a los señores que ahora le pagan. Repito, hijo mío, más tonto, y se te olvidan hacer puntito, puntito mío. Rafa GH4QWW. ¿Cómo explicas el hecho de que la mayoría de los premios Nobel de Física y la mayoría de personas especialmente inteligentes sean creyentes? Yo, lo sustento en que la mayoría de las personas son creyentes. El cuestionamiento de la religión es un fenómeno nuevo. Hasta la Ilustración, hasta hace 400 años, no, 200 años, plantearse, 200, 300 años, plantearse cuestionar la religión no era fácil. Sin embargo, cuidado, el 65% de los premiados son creyentes. Hay un 35% que no lo son. Pero hay una cosa en la que se unen el 100% de los premios Nobel de Química, de Física, de Medicina y Fisiología. ¿Sabes en qué? En que el 100% de ellos mantuvo sus creencias fuera de su trabajo científico. Que ninguno de ellos utilizó ni los evangelios, ni los sermones, ni la resurrección de Cristo en la que ustedes creen. Ninguno de ellos la utilizó para hacer ciencia. Y eso es lo más importante. Ahora, que me digas que la mayoría de las personas especialmente inteligentes son creyentes, esa es una de esas estadísticas inventadas, sacadas de lo más profundo de tus calzones. Y ahora con ustedes, nuestro premio Elton. Y dice Rodolfo Medellín 9132. Ah, caray, Internet es ciencia. A ver, esto tiene un antecedente. Como verán ustedes, esto es ya un comentario después. Alguien estaba metiéndose con la ciencia. Clásico, la ciencia no es perfecta, la ciencia deja cosas. Sí, por eso se sigue haciendo, porque todavía no lo tiene todo.
Y entonces, no, la ciencia, buf. Y yo digo, bueno, entonces, ¿por qué usas Internet? Si no confías en la ciencia, deberías mandarme tus mensajes por telepatía. Ya si me llegan, te cuento y te contesto en los comentarios. Bueno, pero entonces Rodolfo esto le molestó muchísimo. Dice, ¿cómo? ¿Internet es ciencia? Me pregunta. ¿No tuviste cuates en la primaria o secundaria? Cuates, este es mexicano. ¿No tuviste cuates en la primaria o secundaria cuya lengua siempre se adelantaba a su pensamiento y lo peor es que se creían iluminados? Aunque algunas veces atinas, otras muchas me los recuerdas. Saludos. Tienes razón, Rodolfo. Internet no funciona con la generación y distribución de electricidad, con las leyes de Maxwell, con el uso de la mecánica cuántica en microcircuitos, con telecomunicaciones, con la química y física necesarias para crear máquinas, computadoras, ordenadores, todo esto, matemáticamente avanzados, ni nada de eso. No, nada de ciencia en Internet. Internet funciona por 4 encantamientos de tu tía la bruja, telepatía, polvos de hada y pócimas mágicas. Los hay tontos, luego vienen los que realmente son nuestros campeones. Carmen García de 1P. Te extrañaba, Miguel, gracias. Yo soy preguntona y me gusta saber y estuve mucho tiempo en manos de sectas y religiones. Pude salir, me impulsé a no tener miedo al castigo e investigué y sigo en ello. Abrazo. Y muchas gracias, Carmen. Pero como le dije, yo le diré a Miguel cuando lo vea. Gracias sobre todo, Carmen, por demostrar que yo no soy el único que tiene un lío con los nombres del cupón bendito. Y Carmen me responde rápidamente, perdón, Mauricio, es verdad, al rato que hice el mensaje me entró la duda de que te dije, Miguel. Sí, hombre, pero nos pasa a todos. Entonces, qué bueno que hayas abandonado las supersticiones y muchas gracias por acompañarme en este difícil camino del olvidarse de los nombres o de inventárselos. El otro día a Scott Bradley descubrí que a Scott Bradley, el de Postmodern Jukebox, que es una banda que me encanta, es un proyecto que me encanta, más que una banda es el proyecto de Scott Bradley, le dije Tom Bradley. Tom Bradley fue un activista estadounidense, fue gobernador por ahí o algo, pero fue muy importante en la lucha por los derechos civiles. Entonces le dije Tom Bradley, y tardaron años en alguien darse cuenta y reclamarme, oye, ¿por qué le dijiste a Tom Bradley a Scott Bradley? Así que muchas gracias, Carmen, por acompañarme en el dolor de fallar en los nombres. Bueno, Alfa 563, Alfa sí dice, a ver, yo había dicho que que la eternidad podía ser una sucesión de universos que se crean y se destruyen así. Y entonces me dice, considerar la eternidad, entre comillas, como una sucesión infinita de espacios de tiempo, ni que fuera el tiempo de Planck, es un absurdo filosófico. La eternidad está fuera del tiempo. El tiempo hace la memoria y la memoria hace el tiempo. Y la muerte la experimentamos dulcemente todos los días cuando caemos en el sueño. No. Cuando te duermes, sigues vivo. Pues mira, es que el Elton estuvo esta semana muy peleado. El tiempo no tiene ni velocidad ni dirección propia. ¿Sí? Va para adelante un segundo por segundo. Es el resultado de la apreciación de cada perceptor potenciada en conjunto como un valor objetivable. Entre comillas, objetivable. Además, no hay un presente continuo ni discontinuo. Sí. ¿El presente es también una apreciación relativa? No. El nexo que une y separa cada presente lo que hace posible la memoria que acompaña a cada presente. Este es filósofo, pero es filósofo de aquellos. Y le contesté, no, te equivocas por usar eso que llaman filosofía y que significa lo que se me vaya ocurriendo sin relación alguna con la realidad. El tiempo es una dimensión física, como el largo, el ancho y lo profundo. Veo que en la misma línea fisofólica no sabes lo que es el tiempo de Planck, pero lo usa como que queda bien, ¿no? Dice, ay, es que eso no es el tiempo de Planck. Y los que no saben nada dirán, uy, este sabe un montón. Mira, el tiempo de Planck es la unidad significativa de tiempo más pequeña que podemos manejar. Esto lo descubrió Planck. Más o menos 5.4 por 10 a la menos 44 segundos. La mínima unidad de tiempo que tiene cierta significancia que podemos utilizar en nuestras ecuaciones. Es el tiempo que le toma a la luz el recorrer una longitud de Planck,
que si quieres adivinar es la mínima longitud significativa que podemos manejar. Y todo eso no tiene nada, absolutamente nada que ver con la eternidad, con el infinito, ni con la dispepsia de Immanuel Kant. Madre mía, ¿cómo te mandaste allí? De verdad, de verdad. Germán M. Y ahora, si protestar no sirve, si hablar no vale, ¿qué queda? La diplomacia no ayuda mucho. Israel y Estados Unidos se ríen de todos en la ONU y presumen que nadie puede pararlos. Con todo respeto, no es crítica a ustedes, una humilde solicitud de consejo en base a su experiencia y conocimiento. ¿Qué hacemos? ¿Nos sentamos a esperar que Israel termine su plan y sea celebrado por la derecha horrible? ¿Ignoramos todo? ¿Bajamos la cabeza porque están en su derecho de matar y presumir su odio? ¿Qué se puede hacer que funcione? Ya lo dije antes, presionar a los gobiernos. Yo no dije que protestar no sirviera, dije que es una expresión de la lucha política, pero no es la lucha política. Esa lucha se da allí donde tú ya te rendiste, en acudir a los representantes, a los gobiernos, a los tribunales, a los medios. Los avances de Europa en cuanto a Gaza de los últimos 2 meses no han sido porque Paco Ginantonic se puso un kefir y se peleó a hostias con un policía en Carabanchel en una manifestación pro Palestina. Esto es resultado de un trabajo político serio. Eso no es sentarse a esperar. Exige organizarse y trabajar a diario, no irse a la mani en sábado antes del partido. Y hablando de reírte de la ONU, ayer, cuando Benjamín Netanyahu habló ante la Asamblea General de las Naciones Unidas, no ante la Asamblea General, habló ante los mandatarios, la gente se levantó y se fue. Esto era impensable hace 6 meses. Ya con la guerra en las condiciones en las que estaba, era impensable hace 1 año cuando pasó lo mismo y la gente no se fue. Y ahora se fue. Y ese tipo de cosas tienen un significado político profundo para indicarle a Netanyahu y a su país, sobre todo a los ciudadanos israelíes, la repulsa mundial por lo que están haciendo. A ellos tu manifestación en Carabanchel les da igual. Yo voy a esa manifestación encantado de la vida. Simplemente sé que no va a resolver nada. Sé que es un granito de arena pequeño. Sé que es una forma de expresar convicciones políticas. Pero a la gente de Israel lo que le pasó ayer a Netanyahu le representa algo. Le representa mucho. Y yo creo que eso lo debemos hacer. Y más representativo todo que ayer mismo otros países reconocieron al Estado palestino. Así que ahí tienes la respuesta. Christopher. Este me lo salté. Desde el 2009 y sin éxito, ¿qué te dice tu análisis crítico sobre ti mismo? Sí. No lo puse, fíjate, me lo salté. Pero esa es más o menos la respuesta que le di. Sí, pues, sé que no estoy tan bien como tú. Este canal tiene 16 años. El tuyo tiene 9 años, 2013, tiene 12 años y tienes 34 suscriptores, ¿no? Entonces, bueno, ahí también yo tengo que ser humilde y modesto, porque mi canal solamente tiene en este momento 234,020 suscriptores y solo ha podido tener, que también yo sé que esto es limitado, solo ha logrado a lo largo de su existencia de estos tantos años 49,755,992 visualizaciones para un total de 8,4 millones de horas de visualización. Así que pues sí, mi canal es muy modestito junto al tuyo, pero ahí vamos. Sí, dice Ivanildo Cafú 3452. La izquierda jamás ha dominado el mundo y muy probablemente jamás lo hará. Digo, a ver, ¿qué entiendes por izquierda y qué entiendes por dominado? Creo que tienes una idea muy retorcida. Las ideas de izquierda son las que dominan el mundo. Justicia,
derechos humanos, derechos laborales, igualdad de todos, mujeres y hombres, culturas, etnias, tonos de piel, estaturas, libre expresión, democracia, libertad de prensa, educación y salud para todos, vida digna. Eso es la izquierda. Sus ideas y principios son esos. Y en los países que se practican esas ideas se defiende. ¿Cómo se defiende la izquierda como en los europeos? Y en los que no se tiene, todos los días la gente está luchando por hacer efectivas esas ideas en sus países. No son muchos los países donde por miles la gente quiere instaurar el racismo, el odio, la esclavitud, la ignorancia y la enfermedad. Lo que me da es que tú creías que izquierda es marxismo y dominar significa gobernar con mano de hierro en una dictadura como la soviética o la china. No es eso. Es una izquierda que domina con ideas, con principios que son del interés de las mayorías. Dice Golrul. Para programar es útil, hablábamos de la izquierda, de la inteligencia artificial, de mis conversaciones con ChatGPT. Decía, para programar es útil en códigos pequeños o para buscar alguna librería para hacer algo muy específico. Si se le pide adecuadamente, diría que es un 80% fiable en estos casos y solo en estos casos. Y es cierto. Y también es poco más, incluso yo diría más del 85, 88% fiable en traducción. El problema, lo que le respondo yo a Golrul, es para detectar el 20% que no es fiable, el 20% mal hecho, necesitas un buen programador humano. Y para detectar el 12% que la inteligencia artificial no pudo traducir, ni va a poder traducir nunca, necesitas a un buen traductor humano, como yo. Me precio de ser un buen traductor. El otro día una máquina de traducción me puso propietario de la suela. Dije, ¿están vendiendo suelas? ¿De qué se trata esto? Era sole proprietor. Sole proprietor significa dueño único, propietario único de una tienda, por ejemplo, ¿no? Esas tiendas que no tienen socios. Cuando no tienes socios eres sole proprietor. Pero es que sole significa único y significa suela. Y si yo quiero decir que alguien es el dueño de una suela, también puedo decir que es sole owner o sole proprietor. ¿Cuál de las dos es la correcta? El contexto me lo da. ¿La inteligencia artificial tiene capacidad de apreciar el contexto? Pues no. No tiene capacidad de apreciar estas cuestiones sutiles del lenguaje, que es un fenómeno además absolutamente humano, ni siquiera tiene la precisión de la programación. Sigo, que ya se nos hace tarde. Martín Lex Historia 5999 dice, South Park quitan trabajo. Qué buen capítulo, pero con un final con trampa y con una total intención de no querer demostrar el verdadero problema de la migración. La intención, sabe la intención que tiene la gente. Porque la verdad es un tema complejo, pero con una responsabilidad total del empresariado de abaratar costos en algunos casos para emplear mano de obra súper barata. Eso ha pasado aquí en Perú con la migración venezolana, en donde algunos empresarios prefieren contratar a alguien con el sueldo menor al sueldo mínimo, que son 900 soles o $258 al mes. O sea que el problema no es la migración, sino los empresarios voraces, ¿no? Si los inmigrantes no son ilegales y les das los mismos derechos laborales que a la gente de tu país, Perú en tu caso, entonces ya no pueden abusar de ellos. Entonces el verdadero problema de la inmigración son los empresarios. Entonces no te fijes en los migrantes, dales derechos que puedan reclamar el salario mínimo y los derechos laborales que tienen los demás peruanos, y así vas a controlar a tus empresarios voraces. Pero el problema no es la migración, ¿verdad? Bueno, pues eso. Y luego, Enrique Viña, y yo sabía por dónde iba esto, Enrique Viñas 6127, ni digo cuando decís Latinoamérica. Latinoamérica es una palabra que odian los hispanazis, pero la odian. Y yo le digo, ya me imagino qué escándalo, qué herejía, usar un nombre que no inventaron Diego de Ordaz ni Fernando VII, que no glorifica la península, qué barbaridad. Y qué bobos, ¿no? ¿Por qué lo llaman Latinoamérica? ¿Sabías, por cierto, Enrique Viñas,
que Enrique significa amo de la casa y que viñas se refiere a viñedos? Vamos, que si tú no eres el amo de una granja vitícola, estás haciendo herejía con tu nombre. Me lo aplico a mí, ¿eh? Yo soy Mauricio Schwarz. Mauricio significa aquel que viene de Mauritania y Schwarz significa negro. Y ni vengo de Mauritania porque vengo de Oaxaca y de Asturias. Y bueno, lo de negro, no. A ver, soy verde aquí. Cuando no me da el sol, soy verde, pero negro no he sido. Los nombres denotan, no definen. España es un país con ciertas características geográficas y límites y fronteras, aunque el nombre signifique tierra de conejos. Donde no hay conejos no deja de ser España. De hecho, en 26 años que llevo en España solo he visto conejos en una conejera en una granja, ¿no? México significa en el centro del lago de la luna, y eso no te dice que los lugares que no están en el centro del lago de la luna no sean México, porque es un nombre que denota, no define. Así que dejen de pelear por bobadas. Ay, Latinoamérica, Hispanoamérica, Iberoamérica, madre mía, América, hombre, por favor. Salvador, ya estamos acabando. Salvador David, 3207, dice: la limosna bimestral, o sea, el dinero que reparte irresponsablemente el gobierno mexicano, no baja la pobreza, te lo digo como discapacitado, no veo que tenga que ver. Es el aumento en el poder adquisitivo que se generó por el aumento al salario mínimo que se dio sin precedentes, y aunque la oposición diga lo contrario, se hizo acorde a la productividad del país, por eso bajó la pobreza. Entonces le digo, mira, lo vuelvo a decir, quien ya tenía un sueldo no era pobre. Si ganas 2.453 pesos mensuales en zonas urbanas y 1.856 en zonas rurales, la Coneval no te considera pobre. Aumentar los salarios, estoy a favor, tiene muchas ventajas, es maravilloso y siempre se puede aumentar un poco más. Los empresarios dicen que los va a hundir y al final no los hunde y no pasa nada, porque nunca pagan salarios que realmente pongan en riesgo sus ganancias. Pero eso no incide en la medición de pobreza. Es decir, con el salario mínimo que había cuando López Obrador llegó al poder en diciembre de 2018, que era de 89.91 al día, 2.697 pesos con 30 centavos, no eras pobre. Nadie que ganara el sueldo mínimo era pobre, según las mediciones de la Coneval. Y por lo tanto, si a esas personas les aumentaron el sueldo hasta el actual, de los 2.453 es el límite de la pobreza según la Coneval hoy, a esas personas que ganaban 2.697 les aumentaste el sueldo, ¡qué bueno! Pero no los sacaste de la pobreza. Ya no eran pobres, según las mediciones de la Coneval, que hoy te dice que hay 5 millones de personas que ya no son pobres en México. Y que son los 5 millones de personas que reciben la limosna bimestral del gobierno mexicano. Números, amigo, números. Charles Limbo, 4339, me dice: uno entiende que los comunistas sean malos, pero ¿cómo pasamos a analizar y lo que trata de hacer en los Estados Unidos y terminamos en Rusia? Con respecto al video que hicimos el día de ayer. Y le digo, a ver, primera pista, Rusia no es comunista desde 1999. Siento que no te haya llegado el WhatsApp, a lo mejor no te habías apuntado al grupo de WhatsApp cuando se informó que Rusia ya no era comunista. Segunda pista, la autocracia criminal de Rusia ha planteado un procedimiento de control de medios que está siguiendo Donald Trump, máximo admirador o máximo rehén, depende cómo sea la cosa, de Vladimir Putin. Tercera pista, Rusia no tiene libertad de prensa ni medios libres. Y por eso cuando hablamos de control de los medios, hablamos del control de los medios en Estados Unidos, en Hungría, en Rusia, y tratando de evitar que se dé el control de los medios en esos países y en ningún